Bueno, entonces, digamos, si te pregunto en síntesis, ¿cómo hacer para dormir bien? Entonces, yo creo que hay que tener claro tres cosas. La primera y la más importante es priorizar el sueño. Eso va a hacer que tu cerebro se acostumbre, porque el cerebro se acostumbra a dormir y le da importancia. Si tú no priorizas el sueño, todo lo demás va a ser difícil. Pero a mí me gusta cuando digo priorizar el sueño, no es obsesionarse, porque entonces la gente que se obsesiona por dormir no duerme. No, pero priorizarlo. Priorizarlo es que tú lo tienes. Cuando tú priorizas una relación de pareja, la llamas, estás pendiente de ella y haces cosas para estar con ella. Si no la priorizas, uy, son las 11, no la llamo mañana. Claro, lo que sobre. Sí. Entonces, ese es para mí el eje fundamental. Y la segunda cosa son las dos cosas que he dicho todo el tiempo, que es presión homeostática del sueño, que es actividad física, y luz de día y oscuridad en la noche. Pero aquí viene la clave para mí que se llama los sentidos del sueño. El cerebro empieza a cambiarnos. Hay una cosa muy importante, el cerebro tiene sentidos que nos mantienen en vigilia. O sea, ¿para qué tenemos la vigilia? Para la supervivencia. Pero esto es absolutamente claro. Yo tengo que ver para no accidentarme, oír, oler, todo. Entonces, hackeemos al cerebro cambiando los siete sentidos. O sea, tenemos siete, tenemos más sentidos, pero cinco bien definidos, que son de esterocepción y dos de interocepción. Y hay otros sentidos más. Hoy en día la ciencia habla hasta 16, 20, 12, depende del autor. Pero en la práctica con estos siete nos divertimos. Entonces, vista. La vista hay que cambiarla. Y en el sentido de no poner exposición a luz azul. Luz roja o luz cálida en la habitación. No pantallas o bloqueadores de pantallas de luz azul. Eso es indispensable. ¿Y cuánto? 1 hora y media antes de acostarse a dormir. ¿Para qué? Para que el cerebro produzca melatonina. Olfato. Se ha visto cantidades de estudio. Hay un olor que es hipnótico, que es la manzanilla, pero el más conocido es la lavanda. Digo aquí manzanilla porque en Colombia se conoce más, la lavanda menos, pero la lavanda es la más hipnótico. Oler lavanda, además si uno huele romero, por ejemplo, tiene funciones cognitivas mejores. Incluso uno lo que puede hacer es poner la lavanda y el romero antes de dormir y apagar el bicho. Y ese aroma queda 1 hora, 1 hora y media y eso le sirve para la memoria, para todo. Hay muchos estudios, muchos que son bastante bien documentados. La temperatura, 18 a 22 grados, idealmente 19, 20, 21. No menos de 16, no más de 24. O si no, sudas o tiritas. Ok. Cuarto, el gusto. El mal sabor en la boca no te deja dormir. Sí, tú tienes un mal sabor en la boca. Pues bañarse los dientes, limpiarse la lengua, tomar un té de manzanilla, los remedios. La manzanilla me gusta mucho por eso porque cambia el sabor de la boca y es hipnótico. Hay muchos estudios de que la manzanilla es un hipnótico natural. Y el quinto, el tacto. Una cosa, hablamos de la temperatura ahorita, ¿no? Pero entonces, y no hemos hablado pues, del tacto de la temperatura, y no he hablado del sonido, que ya lo voy a decir, pero también necesitamos que el colchón sea acogedor. Cada vez hay más tecnologías de colchón. Y la temperatura es que los colchones de antes eran de espuma y los colchones se calentaban y te devolvían. Y por eso la gente en clima caliente no compraba un colchón de espuma. Hoy vienen con espumas termorreguladas que no te devuelven la temperatura. Pero volvamos al otro órgano que no nombré, que son los oídos, la audición. Hay sonidos que nos despiertan, es clarísimo. Los despertadores están hechos para eso, pero hay sonidos que nos duermen. ¿Qué sonidos nos duermen? Los de la naturaleza. Estamos acostumbrados a dormir. Y el sonido más tranquilizante que existe en la vida es el de los pájaros. Porque cuando un pájaro trina, no hay depredadores cerca. Esa es una definición. Entonces uno se siente seguro. Yo siempre le digo a las señoras, si usted quiere dormir, tiene que tener dos cosas seguras. Este ya es un consejo mental. Primero, sentirse en un lugar seguro. Si no, no duerme. Salvo que sea un gato que se duerme en una viga. Si uno no se siente seguro, no duerme. Ujú. En un avión, en un carro o en un sitio inseguro, o es un sueño muy superficial. Pero lo segundo, que para mí es la clave más importante en la mente, es no sentirse indispensable. Y eso sí que dificulta el sueño. Cuando tú te sientes indispensable no puedes dormir. Es que si yo no cuido a mi bebé, que son las mamás, la empleada no sé qué, no duermen toda la noche. No, sí, indispensable. Sí, yo no me puedo ir porque si mi hijo me llama,
En cambio, cuando uno está de vacaciones, uno no es indispensable. Que sea que pase yo aquí. Claro. Eso, porque si estoy indispensable, produzco un estado de alerta. Y suena una bobada, pero es súper importante. Cuando uno puede soltar todas las responsabilidades, donde uno se siente indispensable, duerme. Claro, eso está buenísimo. Y también es muy consejo práctico para el resto del entorno de la persona, como de la mamá. Sí, O sea. sí. Duerme a mi hija que yo voy a cuidar al niño. Listo. Muy bueno. Pero, y el sonido que más duerme es el de los pájaros, pero también se pueden poner ondas. Hay dos tipos de ondas que son muy buenas. Las ondas delta, que son 3, 4, 2, 3, 4 ciclos, eso hoy en día en internet hay miles. Y el ASMR, que son esos sonidos que dan sueño. Sí. Yo lo coger un papel, por ejemplo, y pasárselo uno así. ¿Ah, sí? Papel cualquiera, una hoja de papel. Sí. Esos sonidos, rascarse la cabeza, las peinetas, todos esos sonidos producen una respuesta de confianza. Eso es lo que da sueño. O sea, uno se duerme cuando está seguro y cuando no es indispensable. Y dos sentidos más. El interoceptivo. Entonces tú estás, ¿cómo te sientes por dentro? ¿No? Si no te sientes cómodo, y por ejemplo el interoceptivo se afecta mucho con la comida. Si tú estás lleno, si estás asfixiado, todo eso necesitamos corregirlo. Llenura, asfixia, dolor, todo eso es interocepción, o sea, percepciones internas. Y si estás preocupado o tienes preocupación, el interoceptivo yo lo soluciono o lo recomiendo de esta manera. Escríbelas. Mañana tengo que llamar a Juan a las 6 de la tarde, porque si no mi sistema queda con algo ahí latente. Entonces, escribirlo en un cuaderno. Y el otro es el propioceptivo, que es la postura. La postura en el espacio, la propiocepción. La mejor postura para dormir es de medio lado del lado izquierdo, con una almohada entre las piernas, para que la columna no esté rotada, para que esté liberada la tensión de los muslos y de las rodillas, y con una almohada de un tamaño desde el cuello hasta el hombro, más o menos, de una almohada y de medio lado izquierdo. En posición semifetal, no tan... La postura importa mucho. De hecho, dormir boca abajo tuerce la columna, dormir boca arriba se ronca y se duerme peor. Entonces, la postura más científica y más adecuada es de medio lado izquierdo. Y esos son los sentidos. Y ahora, por último, fundamental, que es el ambiente. Pues lo que hablaba de los ruidos, pero la luz, que estoy hablando de la luz roja, y que el ambiente que tú tengas para dormir sea para dormir. En la pandemia la gente tenía su oficina, todo su espacio, y entonces tú tienes que asociar que tu cama es para dormir. Entonces no te acuestes si no vas a dormir. Y no vuelvas tu cama a tu lugar de nada diferente que dormir o hacer el amor, o sea, el lugar de intimidad o de sueño. Pero si haces 80 cosas, ver televisión, comer, escribir, leer, tu cerebro lo va a asociar. Y cuando te despiertes a medianoche, levántate de la cama si no te puedes dormir. Y siéntate en un lugar incómodo para volverte a acostar solo a dormir cuando tengas sueño. Porque si la cama la asocias a que es el lugar, yo siempre le decía en la pandemia, la gente se sentaba al lado a escribir. Entonces cuando estaba escribiendo miraba la cama y le daba sueño. Cuando estaba en la cama miraba la oficina y se despertaba. Claro. Entonces, ninguna de las dos funciona. Listo, no, excelente. Hay una que yo he visto que me sirve mucho, que también es súper básica, pero es tener como esa regularidad. Que si me acuesto a las 10, pues que sea todos los días a las 10, y si un día al día siguiente, no sé, me dormí a las 2 de la mañana, luego el día que viene va a ser súper difícil otra vez volverme a dormir a las 10. Por eso es lo que hay que priorizar el sueño. Exacto. Si tú lo priorizas, le das ese valor, porque el cerebro se va sincronizando. Como cuando tú priorizas almorzar a la 1 de la tarde, a las 11:30 empieza a cambiar tu metabolismo y a las 12 tienes hambre y a la 1 comes. Eso funciona igual. El cuerpo es un cuerpo de costumbres.